Seguimos con el libro del Éxodo, terminamos los 10 mandamientos que tuvimos cantidad de tiempo. Yo pensé que nunca íbamos a terminar, pero finalmente terminamos y sigue diciendo el libro del Éxodo capítulo 20. ¿Ustedes lo oyen bien? Sí. Libro del Éxodo capítulo 20, versículo 22. Yahvé dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes mismos han visto que les he hablado desde el cielo. No pongan junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los fabriquen. Constrúyeme un altar de tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. En cualquier lugar donde conmemore mi nombre, vendré a ti, te bendeciré. Si me construyes un altar de piedra, no lo edificarás con sillares, porque al labrarla con el escorpio la profanarías. Tampoco subirás por grada a mi altar para que no descubra tu desnudez sobre él. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Siguiendo con el libro del Éxodo, siempre tenemos que recordar que este libro está escrito hace prácticamente 4.000 años y tanto. Por eso tenemos que entender, lo dice la Biblia, en el mismo catecismo, lo dice la iglesia en el mismo catecismo, que la Biblia tenemos que leerla dentro de la cultura donde se escribe. Si uno no la lee dentro de la cultura donde se escribe, uno se pierde el sentido de la palabra de Dios. Como tantas veces hemos hablado aquí, es importante recalcarlo. Si uno no puede leer la Biblia como un libro de ciencia. Aquí no hay ciencia, en absoluto. Uno no puede leer la Biblia como un libro de geografía. Aquí, aunque tú puedes reconocer los lugares, Sinaí, todo eso, la Biblia no es un libro de geografía. Menos, la Biblia es un libro de genealogía. Hablando por la señora esa del curso, de la dichoso lío de con quién se casó la hija el hijo de Caín. Toda esa. La Biblia no es un libro de genealogías. Es más, que la Biblia no es un libro de historia en el sentido de lo que es la historia moderna. Tú no puedes leer la Biblia como se lee la historia moderna. Estás equivocado. Porque la Biblia, primero, antes que todo, la Biblia es revelación. Como en el famoso caso de Caín y con quién se casó Caín. Yo le decía a una señora el otro día en el curso de Siervo de Cristo Vivo y ella, la pobre, no me entendió. Le dije, bueno, mira, como tú no me entiendes, acepta que es un misterio y se acabó. Y punto. Porque ni siquiera muchas veces es un misterio, porque un misterio es la Trinidad, donde tú nunca le puedes encontrar, por mucho que piense, le puedes encontrar una solución. Pero, por ejemplo, en el hipotético caso de con quién se casó Caín, eso ni siquiera es un misterio, porque ¿cuál es la única posibilidad? ¿Con quién se habrá casado Caín? Con una mujer. Eso no es misterio. Se tiene que haber casado con una mujer. Lo que no sabemos es el dato de con qué mujer. Lo que en tanto ni siquiera es misterio. Es que no está aquí. ¿Y por qué no está aquí? Porque eso no es importante, ni al Señor le interesa revelar con quién se casó con quién, porque la esencia de la Biblia es dar una revelación. ¿Y cuál es la revelación que quiere dar en el caso, por ejemplo, de Caín? No que con quién se casó Caín, sino que el pecado se transmitió en una creación que era 7 veces buena. Y el primer nacido que iba a ser de bendición, ¿en qué terminó? En muerte. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Hay que leer la Biblia así. Tú no puedes leer la Biblia como un libro de datos, porque la Biblia no es un libro de datos. Llevo diciéndolo 3.000 años y espero que a alguien se le quede en la mente esto. Porque siempre va a saber alguien. ¿Con quién se casó Caín? Inclusive, esto es tan absurdo, buscar datos que no están aquí. Es como ustedes vayan a un libro de astrofísica y vayan a una clase de astrofísica y le pregunten al maestro de astrofísica que dónde están los misterios luminosos. ¿Ustedes creen que le diga un maestro de astrofísica en Fayú que usted le pregunta que en dónde está en la astrofísica, dónde están los misterios luminosos? ¿Qué le dirán? Que están locos, porque la astrofísica no trata de ¿qué? De espiritualidad, ¿no? La Biblia no trata de ciencia, ni de historia, ni de genealogía. ¿De qué trata la Biblia? Revelación. No es que le falta que no hable, es que esto está enfocado en un tema y no podemos buscar un tema que no está. ¿Ustedes entienden eso que le estoy diciendo? Dentro de ese espíritu hay que leer la Biblia, hay que leer el Éxodo. Y todas estas leyes que vienen ahora, hay que no vamos a leerlas todas porque más nunca terminamos. Hay que leerlas en ese sentido, porque la gente dice, pero ¿cómo Dios es tan duro con las leyes que pone en Israel? Pero estás leyendo unas leyes 4.000 años después. Cuando tú lees el entorno de los pueblos que rodean Israel, tú te vas a dar cuenta que esto que dice el Señor aquí, aunque para nosotros nos parece duro, no es duro. Si ustedes vienen que después de 2.000 años que Moisés de esta ley
2000 años, en la Roma de la época de la iglesia, los primeros siglos, del primer siglo de la iglesia. Si ustedes cuentan que esa Roma sofisticada, esa Roma adelantada en comparación a la época de Moisés, las personas cogían y se fajaban con una esclava y crucificaban a la esclava a la entrada de la casa. Y estaban 6 y 7 días los niños jugando en el jardín y todo el mundo entrando y saliendo con la esclava crucificada en la puerta hasta que se moría. Ustedes pueden ver que 2000 años atrás la cosa no es como nosotros lo vemos ahora. Por eso que estas leyes a nosotros nos parecen duras, pero cuando tú ves estas leyes en el contexto en que vivían esos pueblos de los alrededores, tú te das cuenta que no son leyes duras, en el sentido que el Señor está guiando a Israel por un camino dentro de su propio entorno. Es por eso que tenemos que verlo de esa forma. Bueno, pero ¿cómo es posible que estas leyes el Señor las haya dado? El Señor está llevando a Israel de una forma como una madre, un padre pueden llevar a un muchacho que está extraviado. Un muchacho que está bajo tu custodia, que tiene 8 o 9 años y es desobediente y continuamente está haciéndole, perdiéndose. ¿Cómo tú tienes que ponerle leyes más duras que la que tú le pones a un niño que hace la tarea, que cumple la tarea, que no da problemas? Los que son padres entienden que con el muchacho más indisciplinado tú tienes que extremar la disciplina. Israel era el muchacho indisciplinado. Y el Señor tiene que llevarlo como. Y llevándolo recio, Israel sigue haciendo mal. Al tal punto que el profeta Isaías va a decir, pero es que ya yo no encuentro donde darte un golpe. Estás lleno de golpes que te he dado por todos lados y no obedece. Y no obedece. Por eso que el Señor pone, después que da los 10 mandamientos, en la legislación de Moisés, Moisés se extiende explicando un poco las consecuencias de estos 10 mandamientos que el Señor dio tan escuetamente en la tabla. Moisés lo entendió así. Nosotros lo hemos visto en las clases anteriores cómo lo entiende la iglesia. Hemos visto cómo la iglesia entiende los 10 mandamientos en el pacto de la nueva alianza. Eso que nosotros entendimos en esta semana que pasó, Israel jamás lo hubiera entendido como nosotros lo entendemos. ¿Eran culturas qué cosa? Diferentes. Mire, hermano, si tan es así que en este momento estamos pasando exactamente lo mismo. Yo estaba viendo el radio hoy, el show de Glenn Beck, creo que era. Estaba viendo estaban llamando personas con este lío de la mezquita en Nueva York. Yo decía, esta gente no entiende nada. No, porque hay que abrir la mezquita, porque hay que abrir puentes. Digo, esta gente no entiende la cultura musulmana. Ellos no entienden de puente. Cuando tú eres amable con ellos, ¿tú sabes lo que ellos entienden? Que tú eres débil. Y entonces te pegan la pata arriba. Fíjate que estamos en el siglo XXI y todavía de una cultura a la otra. No entendemos. Nosotros miramos la cultura musulmana con la mentalidad occidental. Y yo que los conozco bien, porque 23 veces he estado más de 10 días entre ellos, y tengo muchos amigos, sé que la mentalidad de ellos es totalmente diferente a la mentalidad de Occidente. Entonces, así como estamos interpretando mal las señales que estamos mandando, fíjate tú, cuando interpretamos entonces algo de hace 4000 años, tenemos que entender, meternos dentro de esta cultura de este pueblo rudo, de este pueblo acostumbrado a masacrarse, a este pueblo acostumbrado al dolor. Porque nosotros ahora, cada vez que nos duele algo, ¿qué tomamos? Aspirina, Advil, Tylenol. Yo estaba leyendo que antes del descubrimiento de los analgésicos, hace 100 años, no sé tanto, la gente estaba acostumbrada al dolor. Porque les dolía la cabeza, la muela, y no tenían nada que tomarse, no tenían nada. Cocimientos, cosas de esas que no quitaban el dolor. Se sacaban la muela y se la sacaban a sangre fría. Pero a nosotros eso nos duele, pero esa gente ya se habían hecho, mientras menos dolor tú tienes, más te duele lo poquito que venga. Así que entonces imagínate, al tener más cosas para quitarnos el dolor, cada vez nos duelen más las cosas. Porque a cosas que a la gente antes no era dolor para ellos, para nosotros es el fin del... Y hermano, eso tanto físico como espiritual. Porque si hay anestesia, y hay Tylenol, y hay Advil, ahora hay remedios espirituales para pare de sufrir. Y el sufrimiento está. Y lo que pasa es que mientras tú no te entrenas en el sufrimiento, cada vez, increíblemente, parece una paradoja, mientras tú te entrenas a no querer sufrir, más sufres. Porque entonces las cosas más pequeñas te duelen más que las cosas grandes.
porque no hace resistencia al dolor. Por eso toda esta descarga para que puedan entender las leyes que el Señor da. Pero aquí el Señor habla, lo primero que el Señor habla, y esto pregunta, y esto no es pregunta teórica, es pregunta a ustedes. Porque ahora como ustedes no saben cuándo yo pregunto teórico, cuándo yo pregunto de verdad, yo pregunto de verdad, están ustedes. Entonces una pregunta a ustedes. ¿A qué sacó el Señor a Israel de Egipto? ¿Quién sacó? ¿A qué? Gracias, Señor. Por lo menos algo se les queda. Con menos mal que me están consolando hoy. El Señor sacó a Israel de Egipto a adorar. No lo sacó a un party, no lo sacó a construir una nación, lo sacó a adorar. ¿Se recuerdan que él le dijo? El trabajo que tú le haces a Faraón, ¿tú quieres que me lo haga? A mí. Y Faraón le había puesto leyes. Israel, tú tienes que vivir en la orilla de los ríos. Tú no puedes tener ventanas en la casa. Tú tienes que hacer tantos ladrillos. Esas eran leyes que Faraón le puso a Israel. Ahora Israel es liberado de Faraón. ¿Y qué le va a poner el Señor? Sus leyes. No matarás, no robarás, no tendrás otro Dios. Y después, cuando el Faraón pone las leyes, primero pone las leyes y después, ¿qué es lo que viene? El trabajo. Israel tiene que regirse por las leyes que Faraón puso, hacer tanto ladrillo. Ahora el Señor le da la ley en el Sinaí. ¿Y ahora qué viene después? El trabajo que quiere el Señor que Israel haga para él, tal como lo hacía para ¿quién? Para Faraón. ¿Y cuál era el trabajo que el Señor quería que su pueblo hiciera para él? Adoración. Por eso en cuanto termina la ley de dar, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el Señor Israel? Ahora, pues, si de veras, si me obedecen y guardan mi alianza, serán me moví la hoja sin querer. Constrúyeme un altar para ofrecer sobre él, ¿qué cosa? Holocaustos y sacrificios de comunión. Fíjate, ya le dio la ley. Ahora le va a decir, este es el trabajo que yo quiero que tú hagas para mí. ¿Y qué es lo primero que le dice? ¿Cuál es la parte del trabajo que Dios quiere que hagan para él? Sacrificios. Y aquí nos habla de dos tipos de sacrificios. Holocaustos y sacrificios de comunión. ¿Con qué? Ovejas y bueyes. Es lo que dice el versículo 24. Constrúyeme un altar para ofrecer sobre él holocaustos y sacrificios de comunión. Tus ovejas y tus bueyes. Es lo que dice el Señor. Aquí se introduce la obra que Dios quiere que Israel haga para él. El Señor quiere la adoración. Pero el Señor quiere la adoración a través de ¿qué? Del sacrificio. A partir de aquí, a partir de este momento, hasta el día de hoy, y hasta que venga el Señor, la adoración va a estar ligada a ¿qué? Sacrificio. Grábeselo en la cabeza, sin sacrificio no hay adoración. Desde el comienzo de la palabra de Dios, la adoración está ligada al sacrificio. Y vamos a ver por qué. ¿Qué cosa es? Cuando hablamos de la adoración en el capítulo, en el mandamiento primero de la ley de Dios. ¿Se recuerdan que dijimos que era la adoración? ¿No se recuerdan que le dijimos que era la adoración? Era el someterte, reconocer la grandeza de Dios y al mismo tiempo someterte en asombro al Dios tan grande que está fijado en ti. Eso es la adoración. Dijimos que era ¿qué cosa? Un acto ¿qué? Interno. La adoración brota, la adoración no es doblar la rodilla, no es externa. Tú puedes estar arrodillado y no estar adorando, pensando en las musarañas o proponiéndole matrimonio a alguien o amarrándote zapatos. Tú puedes estar arrodillado. La adoración no es un acto externo como piensan los protestantes. La adoración es un acto interno de sometimiento. Pero no solo sometimiento, es un sometimiento en asombro. Como por ejemplo, yo que sé, no sé, ustedes las damas, un día que vayan por allá a Walmart y se encuentren con Brad Pitt y de buena primera se vuelva loco con ustedes y le proponga matrimonio. Que usted diría, ahí lo dijo Lucía, dio la expresión. ¿Qué dijo Lucía? ¡Wow! Esa es la adoración. Esa es la adoración. La adoración es que tú te quedas con la boca abierta de que un Dios tan grande y poderoso se haya fijado en ti. Y cuando tú te quedas tan asombrado con Dios tan grande y poderoso se haya fijado en ti, ¿qué haces tú? Te sometes a... Esa es la adoración, no es otro acto. Ahora, dijimos que ¿cuál es la base de la adoración? Y para someterse hay que desprenderse. Tú para someterte a algo tienes que desprenderte de otra
de otras cosas. Y esa es la base de la oración con el sacrificio. En el sacrificio tú te desprendes. En el sacrificio tú ofreces algo que verdaderamente a ti te duele, que a ti te gusta, que a ti tú lo prefieres, y tú entregas eso como señal que ofreciendo eso que a ti te gusta, que a ti es principal para ti, ofreciéndolo, en eso tú estás ofreciendo el resto de tu vida. Y fíjate qué interesante, el sacrificio, si venimos a ver qué ustedes creen, ¿el sacrificio es un acto externo o interno? Están aprendiendo. El sacrificio es un acto interno. Tú puedes dar a una persona $1,000, que si tú tienes 10 millones, eso para ti no es nada. El sacrificio es un acto interno que se refleja con un acto externo. Y en este acto de sacrificio externo, ¿qué es lo que Israel aquí dice el Señor que le ofrezcan? Oveja y bueyes, o novillos y oveja. Fíjate tú, ahora vamos a ver qué cosa es el sacrificio. Si ustedes se ponen a pensar, Dios le está pidiendo a Israel que mate a los dioses que era adorado en Egipto. ¿Cuáles eran los dioses que se adoraban en Egipto? Bueyes, carneros. Dios le dice, esos eran tus dioses Israel en Egipto. Ahora yo quiero que, para que estés seguro que tú de verdad te sometes a mí, mates el animal al que tú adorabas. ¿Ustedes entienden lo que le estoy diciendo? Si tú matas al animal que tú pensabas que era sagrado, ya yo sé que ese Dios, tú no le tienes miedo. Eso es sacrificio. El sacrificio es matar, quitar delante de ti otro, en este caso Dios, para someterte al Dios. ¿Cuál era el Dios de los egipcios? Toro, oveja. ¿Qué es lo que el hombre va a matar para decir, Señor, eso para mí ya no significa nada? Va a matar lo que antes eran sus dioses. Por eso tú, para la adoración, tú primero tienes que matar cosas que para ti eran muy importantes y que ahora a ti no te significan nada. Por eso cuando tú empiezas la conversión y a ser un verdadero adorador, tú empiezas a quitar cosas que antes para ti estaban en el primer lugar y ya no. Y ya la vas echando a un lado. Que en Israel se manifiesta por estos dos tipos de animales. Y ahora para eso ustedes van a entender también el sacrificio de Cristo. Los dioses que ellos servían son ¿qué cosa? Muertos. Ya no existen. Por eso cuando se ofrece el nuevo sacrificio, ¿cuál es el Dios principal del hombre ahora? Son las vacas y los animales. ¿Cuál es el Dios principal del hombre ahora? No estoy diciendo el Dios bueno, estoy diciendo lo que sustituye a las vacas y a los toros en nuestra vida. Ninguno de ustedes adora una vaca ni a un toro. No, hoy en día el Dios principal es el hombre mismo. Yo, me pongo yo, y hago yo, y creo yo, y pienso yo. Por eso ahora, ¿cuál es el sacrificio? No es una vaca ni un toro, es un hombre. ¿Tú entiendes? Como en Cristo nosotros es el puente del cielo a la tierra, sino que también estamos sacrificando el propio hombre al cual nosotros muchas veces sometemos. No estoy hablando de la figura de Cristo, estoy hablando de lo que somos cada uno de nosotros. Así como Israel tuvo que sacrificar sus dioses antiguos que eran vacas. Por eso que a mucha gente le repugna la cruz. Porque cuando le repugna la cruz está viendo al hombre que nosotros, el hombre yo, el yo mío que yo adoro, como muerto ensangrentado. Por eso que mucha gente no soporta la cruz. Porque en la cruz están viendo que así como Dios se entregó, tú tienes que también entregarte. Así como Cristo murió, tú tienes también que morir a un montón de cosas que duele tanto como le dolió la cruz a Cristo. ¿Qué es lo que habla Jesús? Hay que morir a uno mismo. Y créeme que cuesta más trabajo morir a uno mismo que morirse de cáncer. Pasamos años y años diciendo que servimos al Señor y no hemos muerto nosotros mismos porque el ego de nosotros tiene el tamaño del estatua de la libertad. Y ese es el ego que le echamos incienso. ¿Qué trabajo cuesta a decir, yo me callo la boca y yo acepto la voluntad de Dios y no quiero imponer mi voluntad sobre encima de todas las voluntades? Eso sigue andando tanto como en la época de no queremos sacrificar las ovejas ni los bueyes. Quiero sacrificar lo que a mí me dé la gana. Y por eso el Señor dice, no quiero ovejas cojas ni bueyes viejos. Porque es muy fácil decir, Señor, te voy a dar un holocausto, 3 toros que no ven y ya no tienen ni cuerno. Dice el Señor, yo no quiero eso. Cuidado que esa puede ser la ofrenda de usted y la mía.
Puede ser que tú y yo le estemos ofreciendo a Dios algo que a nosotros verdaderamente ya no nos interesa. Como una señora de 80 años, Señor, te ofrezco mi vida sexual. Te ofrezco, tú se da ya tú ni te acuerdas. Yo se lo digo en forma cómica, pero ustedes saben lo que les quiero decir. Como hay veces que decimos, viene el Señor por tela, ay, qué bueno yo soy, voy a recoger toda la ropa vieja de mi casa y dársela a los niños. Tú no hiciste nada, tú botaste las cosas que tú no querías. Sacrificio es cuando tú dices, tengo $100, voy a la peluquería o lo doy para este niño que está enfermo. Y tú dices, me quedo con los pelos parados y me duele quedarme así, pero lo voy a dar a este niño que está enfermo. Eso es sacrificio. Es lo que tú matas, de lo que tú tienes adentro. Y muchas veces nosotros queremos, como en Israel, ofrecer sacrificios impuros. Y cuando tú ofreces sacrificios impuros, a ti nadie te obliga a sacrificar, pero cuando tú ofreces sacrificios impuros, tú estás ofendiendo a Dios. Más vale que no le ofrezcas nada. Y así comienza, fíjate que así comienza el pacto. El pacto comienza con la ley, inmediatamente, ¿qué cosa? Los sacrificios que van a ser prefigura del único y eterno sacrificio. Pero ahora mira tú qué interesante. El Señor pide 2 sacrificios. ¿De qué pide sacrificio? De holocaustos. ¿Tú sabes lo que es el sacrificio de holocausto? Eso lo vamos a estudiar bien cuando estudiemos los sacrificios más adelante en el Éxodo. El sacrificio de holocausto es un sacrificio de perdón de los pecados. Tú ofreces un holocausto cuando tú estás presentando una víctima pidiéndole a Dios por tus pecados. Que después en Israel, es cuando en Israel, después vamos a ver, cuando en Israel se ofrecía a la víctima, la persona confesaba sus pecados en voz alta antes de ofrecer la víctima. Eso los protestantes no lo dicen. Como en los sacrificios de Israel, la persona confesaba sus pecados delante de la víctima y entregaba a la víctima a Dios. Pero el sacrificio de holocausto es un sacrificio propiciatorio. ¿Qué quiere decir un sacrificio propiciatorio? Que propicia la misericordia de Dios sobre mí. Tú ofreces algo para que sobre ti venga la misericordia de Dios. O sea que el primer sacrificio es propiciatorio para el perdón de los pecados. Y el segundo sacrificio, ¿qué es lo que dice? Sacrificios de comunión. ¿Tú sabes cuáles son los sacrificios de comunión? Sacrificios de acción de gracias. Cuando ya tú, con tus pecados perdonados, ¿qué es lo que haces? Da gracias a Dios por lo grande que eres contigo. O sea que el Señor en su liturgia que le pide a Israel después del pacto en el Sinaí le pide 2 tipos de sacrificios, pidiendo perdón de los pecados y acción de gracias. Hermano, ¿qué tenemos en la iglesia? Primeramente, el sacrificio por el perdón de tus pecados, que ya no hay que ofrecer ningún animal, porque Cristo cargó con sus pecados. ¿Cómo? Yo me uno al sacrificio de Cristo por el perdón de mis pecados a través del sacramento de la confesión. Cuando el sacerdote dice, yo, con él, por el ministerio que me da la iglesia y por la muerte de Cristo, el Señor está administrando, ¿qué cosa? El poder del sacrificio de Cristo a través del sacerdote sobre ustedes. Ahí está el primer tipo de sacrificio, el sacrificio de holocausto, porque sin el perdón de los pecados tú no puedes entrar a la presencia de Dios. ¿Y cuál es el segundo sacrificio grande de la iglesia? La Eucaristía. Cuando tú, perdonado y reconciliado con Dios, ofreces la Eucaristía, la acción de gracia. Si tú ves ya los 2 grandes formas de adoración en la iglesia, ya están prefijados ya desde el Éxodo, en los sacrificios de holocausto y los sacrificios de ¿qué? De comunión. Porque los sacrificios de acción de gracia son sacrificios de comunión. ¿Por qué son sacrificios de comunión? Porque en el sacrificio de acción de gracia, la víctima la comía el sacerdote y la comía el que la ofrecía con todos sus amigos. Entonces se hacía una común unión entre el oferente, el que ofrece, y Dios. Pero eso era un sacrificio de comunión. Eso era para entrar en esa relación personal con la deidad una vez que ella te había perdonado los pecados. Fíjate que hay un orden en los sacrificios. Tú no puedes presentar acción de gracia, ni puedes presentar alabanza, si primero tú no eres
perdonado y pides perdón. Una ofrenda que tú ofreces sin antes estar perdonado no tiene valor alguna. Y toda ofrenda de holocausto, ¿tú sabes qué cosa es? Toda ofrenda de holocausto, hermano, se basa en la sangre. Toda ofrenda de holocausto, no hay ofrenda de holocausto si primero no hay sangre. La ofrenda no se convierte en sacrificio hasta que el don visible sufre una transformación. O sea, la ofrenda se convierte en sacrificio cuando visiblemente se transforma. Por eso la ofrenda viva, ¿qué le pasa? Muere, se transforma. Y en el momento que se transforma, esa ofrenda se convierte ¿en qué? En sacrificio. En sacrificio. Ese es el sacrificio del holocausto, es uno de los más importantes de Israel, donde la sangre tiene un valor principal. Y ¿se acuerdan cuando hablamos del Cordero de la Pascua? El porqué de la sangre. La sangre significa, delante de Dios, ¿qué significa la sangre? Que el animal está verdaderamente muerto. Y con el animal muerto, ¿qué está muerto? Nuestros pecados que depositamos en el animal. Estoy hablando de Israel. Israel depositaba los pecados sobre el animal. Se mataba el animal, muerto el animal, muertos los pecados. ¿Y cuál era el testimonio para Dios de que estaba muerto el animal y perdonado los pecados? La sangre. Ahora nosotros no tenemos que hacer nada de eso, de muerte de animal ni nada de eso, porque Cristo cargó todos nuestros pecados y muerto Él está delante del Padre presentando ¿qué cosa? Su sangre para nuestro perdón. Y ese que hablamos en la Pascua Eterna, y ese ministerio continuo de Jesús que va a terminar cuando Él salga a juzgar vivos y muertos, que es el ministerio sacerdotal de Jesús, ofreciéndole su sangre continuamente por nosotros. Eso es lo que se devierte en la iglesia en los 7 sacramentos que nos unen al pacto. Y lo más importante de todo, aunque el bautismo es el que nos entra al pacto, pero estamos hablando de adoración. Los sacrificios más importantes de adoración son los equivalentes a Israel del holocausto y la comunión, que es la confesión y la Eucaristía. Ya no tenemos que ofrecer víctima cruenta, porque nuestra víctima cruenta es Jesús. Y se recuerdan que les dije que la diferencia, aunque se lo he dicho un montón de veces, pero nunca está de más repetirlo, que la diferencia de nosotros es que los protestantes piensan que Cristo murió Viernes Santo a las 3 de la tarde y ya. Nosotros, la iglesia dice, no, el sacrificio de Cristo comenzó el viernes a las 3 de la tarde, pero aún no se ha terminado. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en la Pascua Eterna? ¿Por qué? Porque en el sacrificio principal de Israel, en el sacrificio de los sacrificios, que es el día de la expiación, el sacrificio duraba todo el tiempo que el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina. Si el sacerdote mataba el animal, recogía la sangre, entraba atrás del santo de los santos y la presentaba. Si el sacerdote estaba media hora detrás de la cortina, ¿qué tiempo duraba el sacrificio? Media hora. Si estaba toda la mañana, el sacrificio duraba el tiempo que el sacerdote ministraba con la sangre que sacrificó. Cristo murió por nuestros pecados un viernes a las 3 de la tarde, pero está delante del trono de Dios ministrando con la sangre de su sacrificio. Por eso el sacrificio no se ha acabado. El sacrificio de Cristo se va a acabar el día que Él salga del santuario celestial a juzgar vivos y muertos. Eso está escrito en el tema de nosotros en Siloé de la Pascua Eterna. Por eso sin sacrificio no hay adoración. Y el Señor, desde que sale de dar la ley a Moisés, le presenta la forma de trabajo de que quiere que el pueblo haga a favor de él. El pueblo que tenía su obediencia en Faraón, ahora lo tiene puesto en el Señor. El pueblo que tenía leyes de Faraón, el Señor va a tener leyes ¿de quién? Del Señor. Y el pueblo que trabajaba para Faraón, ¿va a trabajar ahora para quién? Para Dios. ¿En qué? En adoración. ¿Y se recuerdan cómo le dije que se dice en latín trabajo para Dios? ¿O en griego? Liturgia. Liturgia. Eso quiere decir trabajo para Dios. Eso es la liturgia. La liturgia es el trabajo que nosotros hacemos en el orden espiritual para el Señor. Desde el principio, y hay una característica muy grande entre los sacrificios de Israel y los demás pueblos. Desde el principio, Israel sabía perfectamente que ellos no estaban alimentando a Dios con los sacrificios. Los pueblos que rodeaban a Israel pensaban que ellos le daban de comer, como todavía en día los santeros piensan que ellos le dan de comer a los santos cuando matan gallinas y esas cosas.
y otros pueblos piensan lo mismo. Israel sabía muy bien que con los sacrificios no era los babilonios, los egipcios, todos esos pueblos lo creían. Ellos sabían de antemano que ellos no estaban alimentando a Dios. Y el Señor lo deja bien claro en el Salmo 50, que en la Biblia, en la Septuaginta es 49, dice, versículo 8, dice, no te acuso por tus sacrificios, están siempre ante mí tus holocaustos. No tomaré novillos de tu causa, ni machos cabríos de tus apriscos, pues mía son las fieras salvajes, las bestias de los montes a millares. Conozco las aves de los cielos, mía son los animales del campo. Si hambre tuviera, no te lo diría, porque mío es el orbe y cuánto encierra. Tú ves que Dios le dice, yo no tengo hambre ni como con tus sacrificios. La diferencia del sacrificio de Israel y nuestro sacrificio es que nuestro sacrificio no es para alimentar a Dios, sino es para alimentar mi espíritu. Ese es el punto del sacrificio. El sacrificio no es para que engorde Dios, es para que mi alma engorde. Porque cuando hago un sacrificio yo me desprendo de algo. Cuando los israelitas ofrecían sacrificio por sus pecados de toro, que era lo que se daban por los pecados. Cuando ofrecían los toros por sus pecados, Israel se desprendía ¿de qué? De su pecado. Porque depositaba el pecado ¿dónde? En el toro. Pero también se desprendía de su dinero, porque tenía que comprar un toro que no tuviera defecto. Y entonces Israel no decía, ay, voy a ver si encuentro un toro lo más barato que yo. ¿Tú sabes por qué? Porque desde que tú haces eso, tu espíritu no está bien porque no te estás desprendiendo. Y los israelitas se esforzaban en buscar un toro en perfectas condiciones, porque era ¿para quién? Para Dios. Vamos a ver ahora también adelante que el Señor pone, establece los diezmos. Vamos a ver, y este es el origen de los diezmos. También el desprendimiento de algo que a ti te duele. En la medida que tú te vas desprendiendo de cosas que a ti te duele, ese lugar que deja vacío, lo que tú estás desprendido, lo va llenando el Señor. Por eso que cuesta tanto trabajo dar. Y eso que el Señor le gritaba a través del profeta Isaías a Israel, me apestan los holocaustos de ustedes. Yo quiero misericordia, no quiero una hecatombe de toros. Porque ¿de qué valía ofrecer miles de toros si en el corazón de ellos no había misericordia? Tú ves que el sacrificio es externo, por supuesto, pero lo externo tiene que responder ¿a qué cosa? A una actitud totalmente interna. Y por otro lado, fíjate, qué interesante, estamos viendo en este paso del Éxodo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda por casualidad que yo dije que el Éxodo era un libro de que alguien se recuerda que ahora lo van a buscar en lo que lo escribieron, pero está bien si lo escribieron? Yo dije que el Éxodo era un libro de qué? Ni siquiera diciéndole la primera frase. No, Revelación es el Apocalipsis, olvídense, no den palos en el aire como una piñata. El Éxodo es un libro de redención. El Éxodo es un libro de redención. ¿Se recuerdan que le dije que el Éxodo es el evangelio del Antiguo Testamento? La buena noticia, Dios libera. ¿Se acuerdan que esa fue lo primero que Israel se enteró? La primera característica que Israel se enteró de Dios es que Dios libera. Que Dios se mete en la vida de la gente. Cuando todo el mundo piensa que Dios se olvidó de ellos, Dios se mete y pone patas arriba a la vida de todo el mundo. Eso es lo primero. Por eso el Éxodo es un libro redentor, porque Dios libera a Israel de la esclavitud de Egipto. O sea, fíjate, redención. ¿Qué es lo primero que hace el Señor con Israel? Lo redime. ¿Qué cosa quiere redimir? Volver a comprar. Israel estaba vendido a los egipcios como esclavo. Dios lo compra lo redime. Después, redención. ¿Qué viene después? Pacto. Dios hace un pacto con Moisés en el Sinaí. Y después del pacto, ¿qué es lo que viene? Sacrificio. ¿Ves hasta la escalera que vamos subiendo ahora? Primero que todo, redención. Después, pacto. Y ahora, se acaba el pacto, ¿qué viene ahora? Sacrificio. ¿No te das cuenta cómo Jesús nos redimió? Y después nosotros entramos pacto por medio del bautismo. Y después ofrecemos sacrificio en la Eucaristía. Tú ves que estamos siguiendo el mismo paso que sigue Israel en el libro del Éxodo.
Por eso es tan importante entender, después vamos a estudiar poco los sacrificios cuando entremos en la parte que el Señor da, pero solamente estamos viendo que el Señor fue bien específico, terminándose la alianza. No pondrás junto a mí otros dioses, sacrifícame ovejas y bueyes. ¿Tú ves? No pondrás ante mí otros dioses, los que eran dioses, si tú los temías, mátalo. Es lo que sucede cuando se saca una gente de la santería. Cuando se saca una persona de la santería, uno no le puede decir, ven, voy que te voy a botar las cosas. La persona misma tiene que botar las cosas de santería. Porque si uno se las bota, él siempre o ella se queda con el miedo de que si las boto, me pasa algo. La persona tiene que botarla y saber que las bota y no le pasa absolutamente nada. Ese es el primer paso cuando tú no estás liberando a alguien de la santería. Él mismo tiene que botar las cosas para que vea que lo bota y ni catarro le da. Esa es la esencia del sacrificio. Vamos a sacrificar lo que antes yo le tenía miedo, lo que antes yo le daba adoración, para dar lugar a algo totalmente nuevo. Después en el capítulo 21, vamos a dar algunos saltos así, Dios va a dar leyes relativas a la esclavitud, va a dar leyes relativas a la esclavitud, que a nosotros nos parece un poco raras estas leyes, porque inclusive ya en la época de Cristo no se hablaba de la esclavitud prácticamente en Israel, se hablaba de algunos siervos, pero la esclavitud no estuvo mucho tiempo ni tan activa en Israel, porque la esclavitud en Israel fue doméstica. ¿Qué es lo que se fue esclavitud doméstica? No fue esclavitud como en Egipto para construir las pirámides, ni para trabajar para el Estado, ni para arreglar las calles. La esclavitud en Israel fue personas, y ojo, que es lo que va a decir aquí, la esclavitud en Israel eran personas que habían entrado en tantas deudas que no la podían pagar. Y entonces cuando la persona no podía pagar las deudas, tenía que trabajar como siervo para alguien que sí sabía pagar sus deudas por 6 años. La esclavitud no era para siempre. Dice, si compras, en el capítulo 21, versículo 2, si compras un esclavo hebreo, servirás 6 años y al 7º saldrá libre sin pagar nada. ¿Qué es lo que quiere decir eso? La esclavitud en esta función lo que le indica a los hebreos, que tienen que ser responsables si están en su pacto. Ay, hermano. Yo sé que después van a ponerte a escribirme gente que no pueden dormir después que vieron el programa. Las personas dentro del pacto de Dios no pueden ser irresponsables. Y por eso el Señor decía, si tú te metes en tantas deudas que no la puedes pagar, te tienes que vender por esclavo por 6. Claro, no va a durar. Al 7º año quedas libre sin pagar nada. 7º, ¿se recuerda el número 7? ¿Qué es lo que quiere decir? Pacto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tú volvías al pacto después de aprender a ser responsable. Parece una ley muy, muy difícil, hermano, pero en este tiempo la gente, y tú sabes la forma de ser esclavo por 6 años, le horadaban la oreja en el marco de la puerta. Le horadaban, le hacían un hueco. ¿Sabes qué es eso? Todos ustedes se abren las orejas para ponerse arete, y otras se abren en hueco en el ombligo y otro en la lengua, que vienen ustedes a decir, ay, si hoy en día se lo hacen de gratis la gente, y para cómo pagan para que le abran el hueco. Y estamos abriendo la boca como si viéramos algo extraño que nunca hubiéramos oído. Pero fíjate que todo esto tiene que decir, ¿se acuerdan? Que la persona que era irresponsable de cierta forma se ponía fuera del pacto y se horadaba la oreja ¿y por qué? Era por abrirse un hueco a la oreja. ¿Sabe cuál es el objetivo de horadar la oreja? Sangre. ¿Y dónde se ponía la sangre? En la puerta. ¿Y dónde se rociaba la sangre el día de la Pascua? En el dintel de la puerta. ¿Y para qué? Porque la persona que rociaba la sangre del cordero en el dintel entraba en el pacto. Esa persona entraba en el pacto, pero con el amo que a quien se había vendido por no saber ser responsable. Hermano, todo esto tiene sentido. Esto no es una cosa a lo loco. Todo en la Biblia tiene ese sentido. Ahora, ustedes saben por qué. Dirán, bueno, ¿por qué le pegaban el hueco en el dintel de la puerta? Y tú dirás, bueno, porque la oreja, a lo mejor porque aquí duele menos que en un dedo, me imagino yo, qué sé yo, no sé por qué. Pero esas son las leyes que no vamos a
a entrar a estudiarla detenidamente, porque si no estuviéramos toda la vida. Por eso era las leyes relativas a los esclavos en Israel. Y si ustedes se acuerdan, en el Evangelio hay un caso parecido a este. Aquel hombre que tenía muchas deudas y fue y le dijo, perdóname, y el hombre se lo perdonó, pero después cogió al otro y le decía, te voy a meter en la cárcel hasta que me pague. Eso es lo que quiere decir. No era la esclavitud como en el Imperio Romano, como en Egipto, no era ese tipo de esclavitud. Era más bien que esclavitud, era una servidumbre a personas que, y no cualquiera que yo te hago esclavo a ti, sino personas que entraban porque tenían deuda. A quien decía en Versalles, todos tenemos deuda. Ahora hay que ver quién nos quiere endeudar. Porque el que te quiere endeudar lo que quiere es quitarte la paz y quitarte tu libertad personal. Porque tú ahora, para poder vivir de acuerdo a un estatus que no te pertenece, has vendido tu paz. Y si no, te conviertes en un ladrón, porque después que cargas la tarjeta te declaras en bancarrota 1, 2, 3 y 4 veces. Y nadie en la iglesia se para decir que eso moralmente no está. Una persona, si no le queda más remedio, tiene que hacer bancarrota si de verdad la situación le llegó. No estoy condenando la bancarrota, estoy condenando los casos que yo sé de personas con 3 y 4 bancarrotas. Y personas que yo las conozco perfectamente, que no son malos, que no tienen los dientes verdes, que no les falta un ojo, que son muy normales y que te dicen, voy a reventar la tarjeta de crédito porque me voy a declarar en bancarrota. Eso delante del trono de Dios no es moral. Y vimos ya estudiando los mandamientos que eso es robar. Y cuando tú cometes un pecado, te pones fuera. Ay, hermano, a los que tienen deuda le dan un hueco en la oreja. No quiero ni mirar para allá, ni ustedes mirarían para mí, porque desafortunadamente eso es una carrera que uno forma y uno no se da cuenta. Y cuando tú abres los ojos y dices, pero ¿en qué yo gasté todo ese? ¿Tú sabes qué? Que si tú tuvieras que pagar ese dinero cash, tú no lo gastabas. El demonio sabe qué es lo que inventa con la tarjeta de crédito. Tú das $100 en una tarjeta de crédito y no te duele. Tú tienes que dar $100 cash, uno arriba de otro. Cuando tú los ves salir, tú lo piensas. Todo esto es un plan muy bien diseñado. No voy a saltar de conspiraciones, pero es un plan muy bien diseñado para quitarnos la paz y sacarnos del pacto de Dios para meternos en el pacto con American Express o con otra porquería semejante. Aquí sigue leyes que ustedes lo pueden leer si quieren, que a nosotros en realidad no nos dicen nada. Son leyes para una comunidad de hace 4,000 años. Para nosotros habría otras formas diferentes, aunque muchas cosas de estas no están descabelladas. En el versículo 12 en adelante habla del homicidio, la condena del homicidio. Ya lo vimos en el mandamiento de no matar, del aborto, de el que pegue al padre, a la madre. Todas estas leyes hay delitos que deben ser compensados. Y en el capítulo 22, versículo 17, comienzan las leyes morales y religiosas también. Fíjate lo que dice en el versículo 17: no dejarás con vida a la hechicera, el que yaciere con una bestia morirá, el que ofrezca sacrificio a los dioses será entregado al anatema. No maltrates al forastero, ni lo oprimas, porque tú fuiste forastero en Egipto. Mira qué consejo más bueno lo de Israel. No maltrates a los extranjeros, porque tú alguna vez fuiste extranjero también. El Señor, cómo va educando a su pueblo. No maltratarás a viuda alguna ni a huérfano. Si los maltratas y claman a mí, yo escucharé su clamor. En el versículo 24, si prestas dinero a alguien de mi pueblo, un pobre que habita contigo, no seas con él usurero, no le exijas interés. El Señor, evidentemente, los sucesores de este pacto no se han enterado de este. El Señor le prohíbe cobrar interés. Fíjate lo que dice el versículo 25. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque con él se abriga y es el vestido de su cuerpo. ¿Sabes lo que dice el Señor? Al que te pida prestado el manto, no se lo reclame, dáselo, que se lo lleve. En el 27, no blasfemarás contra Dios, ni maldecirás al jefe de tu pueblo. Dice en el versículo 28, no retrases la ofrenda de primicia de tu héroe de tu lagar. Me entregarás
el primogénito de todos tus hijos. Y vamos a terminar porque aquí vamos a comenzar la semana que viene. La ofrenda de primicia. Las primicias de en Israel y el año sabático. Vamos a ver la primicia de Israel, el año sabático y las instrucciones que Dios da para cuando Israel entre en Canaán. Eso lo vamos a ver la semana que viene en este libro del Éxodo. Pero sobre todo con la idea que nos quedamos hoy es que siempre que tú entras en el pacto de Dios, a la vez que tú estás en el pacto de Dios, tiene que haber una obra de la persona que está en el pacto. En el pacto de Dios el Señor nos llama a orar en adoración. Y la adoración siempre está unida a ¿qué? Hermano, grábenselo en la cabeza. Y se lo vamos a repetir. Sin sacrificio no hay adoración. Y sin altar no hay sacrificio. Para que haya sacrificio tiene que haber altar, porque matar algo fuera del altar no es sacrificio, es crimen. ¿Estamos? Para que haya sacrificio tiene que haber altar. Y para que haya adoración tiene que haber sacrificio. Por eso cuando dicen los protestantes, un llamado al altar, y tú me dices, porque altar si lo que hay es una plataforma con un atril y los instrumentos de música. Tiene que haber altar. Por eso nuestra iglesia, desde el comienzo, en el centro de la iglesia, ¿qué es lo que hay? Altar, símbolo de que somos un pueblo de adoradores, que llegamos a la presencia de Dios ofreciendo sacrificio. No tenemos que ofrecer sacrificio, comprar bueyes ni comprar ovejas, porque ya nuestra oveja no la compramos nosotros, nuestra oveja la dio Dios. Y recuérdense, en los sacrificios, ¿quiénes compraban la oveja? Los hombres. Jesús no es el cordero de los hombres, Jesús es el cordero de Dios. Creo que ese título lo decimos y no lo entendemos. Eso lo que quiere decir que ese sacrificio no lo proveemos nosotros. Quien proveyó el sacrificio, en este sacrificio el cordero no lo compramos nosotros. En este sacrificio el cordero lo dio Dios. Es un cordero que viene de arriba. Por eso es un sacrificio perfecto. Y por eso el centro de adoración y la única adoración que existe en toda la iglesia fundada por Cristo es el sacrificio de Cristo. Y nosotros tenemos la bendición de tener entre nosotros y custodiar entre nosotros ese único sacrificio. Eso no es el motivo por qué la única adoración, y lo hemos hablado cuando hablamos de la Pascua Eterna, está en la iglesia católica. No hay adoración fuera de sacrificio. Y en otras iglesias no se ofrece sacrificio, se ofrece alabanza. Pero la alabanza no es sacrificio. La alabanza, el sacrificio va dado a Dios, pero tú dices, sí, le doy la alabanza a Dios, pero la alabanza que tú le das a Dios beneficia a la persona que alaba. Cuando alabamos, Dios no engorda porque ustedes alaben. Cuando alabamos, ustedes son bendecidos porque Dios te devuelve lo que tú le diste a Él en alabanza. En el sacrificio es algo diferente. En el sacrificio Dios se regocija porque tú estás arrancando dentro de ti algo que tú le estás dando a Él. Tú le estás quitando un Dios extraño para poner en ese hueco, ¿quién? A Dios como Él. Y el primer sacrificio que uno tiene que dar para ofrecer es la Eucaristía, porque por eso lo dice San Pablo, que cada cual se examine antes de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, porque el que come, y yo espero que nadie entienda mal lo que yo voy a decir. Fíjate que San Pablo no dice, el que come en pecado el cuerpo y la sangre de Cristo. San Pablo no dice eso. San Pablo dice, el que come el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir. Por supuesto que nadie puede comer en pecado la sangre de Cristo. No estoy hablando de eso, pero San Pablo no se refiere a no comer el cuerpo de Cristo en pecado. Dice el que no discierne. ¿Eso es lo que quiere decir San Pablo? Que tú antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, tú tienes que entender qué es lo que tú estás recibiendo. Y tú sabes que tienes que entender que estás recibiendo, que tú estás en un sacrificio de comunión. Y tú no puedes ofrecerle a Dios, a Cristo, a Dios en el sacrificio de la Eucaristía si de antemano tú no matas el Dios que tú tienes ocupando el lugar de Él. Ese es el primer sacrificio porque tú con otro Dios tú no puedes ofrecer el sacrificio a Cristo. Entonces cada cual tendrá que pensar, que eso lo vimos en los mandamientos, cuál es la oveja, cuál es el buey que tú tienes que matar. Y muchas veces uno dice, no, porque yo sí, qué sé yo, dejo de beber o dejo de, dejo una marinovia que tenía pues yo no sé dónde,
Eso se deja fácil. Marinovia, dije, para no dejar una mujer que no es un hombre, dejar una mujer que no es su esposa, que está fornicando. ¿Me entendiste, María? Tengo que ser más explícito, no puedo. Ok, porque más explícito no puedo ser. Más fácil se deja a una mujer que tú tienes y que es tu esposa que morirte a ti mismo. Eso es lo que cuesta más trabajo. Uno puede dejar de tomar, puede hasta dejar las drogas, pero muchas veces tú dejas las drogas más fácil que morirte a ti mismo. Porque es muy difícil que tú digas, no voy a ser yo, va a ser Cristo que está en mí. Y todo lo que yo pienso que yo tengo la razón, lo voy a entregar a Cristo que me juzga. Hermano, duele morirse uno mismo, duele, vaya. Yo no sé si ustedes sabrán de qué yo estoy hablando. Cuesta mucho trabajo morirse. Uno puede renunciar a cualquier pecado y todavía sigue todavía teniéndote a ti en el primer lugar. Puedes vivir en un monasterio con un hábito, haber renunciado al sexo, al dinero, a todo y seguir teniendo un ego gigantesco. Porque eso es lo que más trabajo cuesta, matarlo. Y de ahí vienen las muertes de los matrimonios, la muerte del espíritu, la muerte de los grupos, la muerte de la familia, porque yo tengo la razón y yo, sin eso no es sacrificio de comunión. Sigues teniendo un Dios y no es el Dios que tú estás adorando. Y ese lugar que debe ocupar el Dios que tú adoras, lo está ocupando tu ego. O sea que, aunque parezca que todo esto está raro, todo esto tiene que ver con el sacrificio que el Señor manda hacer después del pacto. Y de ahí para adelante vamos a ver que toda la vida de Israel, a partir de aquí, toda la vida de Israel va a girar, toda la vida de adoración de Israel va a girar alrededor de los sacrificios, ¿no? Toda la vida pacto, todo va a girar, sacrificio para todo, alabanza de adoración, lo vamos a ver. Como nuestra vida, después de la muerte de Jesús, nuestra vida gira alrededor del sacrificio de él. Cada vez que Israel hacía algo de acción de gracia para quitarse los pecados, ¿qué es lo que tenían que ofrecer? Sacrificio. Por eso yo siempre le digo a ustedes, no hay nada fuera de la Eucaristía. No hay absolutamente nada fuera de la Eucaristía, porque es nuestro sacrificio a Dios por el cual nosotros nos relacionamos y estamos en la presencia del trono del Padre. Así que tenemos que dar gracias a Dios que estamos en la iglesia de la Eucaristía, y gracias a Dios que ustedes están pudiendo entender la importancia de la Eucaristía, porque cuántos católicos hay que no tienen la menor idea de la importancia que tiene y van el domingo a misa como ven llover. Y la iglesia, como dijo el Santo Padre Juan Pablo II en la carta Eclesia Eucarística, ojalá que se la lean, la iglesia, al igual que los sacerdotes, tienen que vivir en y por la Eucaristía, que es nuestro único sacrificio. Por eso cuando se hace mal la Eucaristía o cuando se profana la Eucaristía, esto tiene consecuencias sobre la iglesia y sobre el mundo. Y ya termino, pero recuérdense que en el Apocalipsis, cuando los ángeles tiran los carbones sobre la tierra, ¿de dónde cogieron los carbones? Del incienso del altar. Imagínate el incienso, los carbones que ponemos ahí. ¿Para qué ponemos los carbones, el incienso ahí? Para la adoración, ¿no? La gente que coja los carbones, se los tira usted y los queme. Los carbones que los ángeles tiraron sobre el mundo estaban tomando del altar de la alabanza, lo cual quiere decir que hay una relación, y eso lo leí en un libro, es muy cierto, que hay una relación tremenda entre el culto de adoración a Dios y la historia del mundo. Cuando la adoración a Dios está mal, la historia del mundo anda mal. Y saquen sus propias conclusiones. Como me dijo un hermano, que esta semana fue un retiro y el sacerdote pasó la custodia y todo el mundo andaba toqueteando la custodia. Eso es el principio de la falta de respeto al temor y a la santidad de Dios. Y vienen con la tontería, no, porque a Jesús de Nazaret lo tocaban. Jesús de Nazaret en los 3 años era Mesías, ahora es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Y qué fue lo primero que dijo la Magdalena? No me toques, ven a mí en adoración, no en confianza. Y me dijeron que podían dar la custodia y todo el mundo toqueteando. Digo, ¿cómo se entiende? Que para exponer el Santísimo tiene que ser un diácono o un sacerdote. El sacerdote para hacer la Eucaristía tiene que lavarse las manos. Y después viene todo el mundo con las manos, ¿sabe Dios de qué? A tocar la Eucaristía. Pero tiene sentido. Y esa confianza rara genera
la falta de respeto que vemos en la Eucaristía, que se ha perdido la reverencia porque le hemos perdido el respeto a Dios.